Radio La Mina, con Carlos García. La innovación educativa no es una moda pasajera, sino una necesidad urgente en un mundo en constante cambio. Las aulas del siglo XXI ya no pueden limitarse a transmitir conocimientos de forma unidireccional. Deben convertirse en espacios vivos donde el alumnado aprenda a pensar, a crear y a convivir. Innovar significa repensar el papel del docente, que pasa de ser un transmisor de contenidos a un guía que acompaña y despierta la curiosidad. Las metodologías activas como el aprendizaje cooperativo, el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en retos favorece un aprendizaje más significativo en el que el alumnado se convierte en protagonista y adquiere competencias que van más allá del libro de texto: autonomía, empatía, pensamiento crítico y capacidad para resolver problemas reales. La tecnología bien integrada puede ser una gran aliada, pero la verdadera innovación nace de las personas, de docentes que se atreven a cambiar, de equipos que colaboran y de escuelas que aprenden de su propia práctica. Innovar también exige valentía para equivocarse, reflexionar y mejorar. Requiere tiempo, formación y sobre todo una actitud abierta al cambio, porque educar no es solo preparar para el futuro, sino construirlo cada día desde las aulas. La innovación educativa no busca sustituir lo que funciona, sino mejorar lo que siempre puede ser mejor, ¿no? Poniendo siempre en el centro lo más importante, el aprendizaje y el bienestar del alumnado. Hoy es 22 de octubre y comenzamos con la innovación educativa. Octubre de 2025 y vamos con el informativo semanal de esta semana. La semana pasada nuestros alumnos de primero de bachillerato disfrutaron de una impresionante salida a Picos de Europa, donde pudieron convivir, aprender y disfrutar de la naturaleza en un entorno espectacular. Además, todo el colegio participó en la jornada del Domun, colaborando en la cuestación solidaria con entusiasmo y generosidad. Gracias a todos por vuestra implicación y por vuestro compromiso. Miriam, profesora, tutora de quinto de primaria, relataba un poquito lo que fue la semana y hablábamos con ella, ¿no? Y nos comentó lo siguiente. Comenzamos la semana teniendo a las misioneras franciscanas de María con nosotros, que habían pasado más de 40 años en las misiones, contando sus experiencias y transmitiéndonos esa necesidad de poder recaudar esos fondos solidarios para aquellas personas que transmiten el Evangelio. Y a continuación terminamos el viernes con los niños desde cuarto de primaria hasta sexto corriendo por el Domun en Valorio, en lo que se comprometieron con sus patrocinadores a realizar diferentes actividades a cambio del donativo. La semana acabó el sábado, donde tuvimos la cuestación. Comenzamos con una oración en la iglesia de Santiago del Burgo y a continuación los niños salieron con las huchas, teniendo unas experiencias muy gratificantes. Gracias, Miriam. Aparte de tutora de quinto de primaria, es la coordinadora de evangelización. Además, el jueves 23 pues habrá una excursión a Segovia para los alumnos de cuarto de la ESO en una jornada cultural para conocer la historia y el patrimonio de esa preciosa ciudad. Continúan también las convivencias en el seminario para los cursos de educación primaria y primero de la ESO, momentos para compartir, reflexionar y fortalecer la unión del grupo. El martes 27 tendremos una doble cita por la mañana. Habrá un curso de primeros auxilios para los alumnos de primero y tercero de la ESO, una formación práctica y muy útil para saber cómo actuar ante emergencias. Por la tarde será la Asamblea General del AMPA de 8 a 9 de la tarde, donde se presentarán todas las actividades y proyectos para este curso. El miércoles 28 los alumnos de cuarto de la ESO y también de segundo de PDC asistirán al Teatro Principal para disfrutar de la representación de Don Juan Tenorio, una obra clásica imprescindible en estas fechas. Y no os olvidéis que este domingo cambia la hora, a las 3 serán las 2, así que una horita más de sueño para todos.
Cerramos ya este tiempo de informativo, pasamos a fondo. No sé si sabéis lo que es gamificar, sabéis lo que es el aprendizaje cooperativo o también el aprendizaje basado en proyectos. A continuación, en A Fondo, te lo contamos todo de la mano de Israel Peralta, el coordinador de equipo de innovación del centro. Fondo. Tiempo de A Fondo aquí en Radio La Mila, tiempo de entrevista. Hoy tenemos con nosotros en Radio La Mila a un profe de nuestro centro que además es el coordinador del área, ¿no?, de innovación educativa. Israel Peralta, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Carlos? A ver, por ahí, vuelve a repetir. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora sí, ahora un poquito mejor, el micro. ¿verdad? Ahí está, sí. Pues vamos a empezar. Te tenemos aquí en Radio La Mila. Vamos a empezar con unas preguntas, pues genéricas, ¿no? De más o menos de la innovación educativa, lo que es para ti, etcétera, etcétera. Y luego vamos a entrar en materia, vamos a entrar en algunos proyectos que estás empezando a tocar, que estás haciendo con tus alumnos para explicarle a todos los oyentes de Radio La Mila un poquito cómo se trabaja aquí en el cole. Israel, ¿cómo definirías la innovación educativa en pocas palabras y por qué consideras que es tan necesaria hoy en día? Bueno, lo has dicho muy bien en tu introducción, ¿no? Yo creo que el profesorado cambia un poco el rol dentro del aula y se convierte en alguien que diseña experiencias de aprendizaje, que crea un escenario donde el alumnado tiene que aprender cosas para resolver situaciones, problemas. Se puede hacer de muchas maneras diferentes. Otra manera de decirlo también es un poco que el alumno pasa de ser un agente más bien pasivo, ¿no?, reproductor de ciertos contenidos que se le transmite por parte del profesorado, a un actor un poquito más activo, ¿no?, más protagonista de su aprendizaje. Y eso se puede hacer de muchas maneras diferentes. No solo eso, ¿no? También la innovación educativa intenta integrar lo que sabemos nuevo sobre neurología, sobre aprendizaje. La ciencia ha avanzado mucho sobre el conocimiento del cerebro, cómo aprendemos. Y eso hay que traerlo a las aulas, ¿no? Entonces, no puede ser que, igual que hemos aprendido cómo funciona el corazón y operamos, por lo tanto, de otra manera, ahora que sabemos cómo funciona el cerebro y cómo aprende el cerebro, eso tenemos que llevarlo al aula, ¿no? Bueno, pues ese es un paraguas donde podríamos meter un poco todo lo que sería la innovación educativa. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos que encuentra un centro educativo a la hora de implementar estos procesos de innovación real? Bueno, hay muchas resistencias. Yo creo que la primera resistencia es la del propio profesor en sí misma, ¿no? Yo soy un profesor innovador, pero tengo resistencias internas que a veces me hacen dar un paso adelante y dos atrás, ¿no? Porque todos intentamos reproducir esquemas que hemos vivido, ¿no? Y nuestras aulas en los años, cuando yo era alumno, eran fantásticas, respondían a la realidad del momento, pero eran de una determinada manera. Y a veces cuando tú te sales de ese paradigma que has vivido como alumno, también como profesor en algún momento, dices, lo estaré haciendo bien, esto funcionará, realmente vale la pena. Bueno, por eso digo que las barreras son la propia y luego pues te puedes encontrar con otras pequeñas barreras ¿no? El que se sale un poco de la forma tradicional de hacer las cosas, pues siempre tiene dificultades, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hay muchas cosas positivas en todo esto y sobre todo ver que tu alumnado crece y que está feliz en el aula y que te dice algún día, ya acabó la clase. Es como una sensación maravillosa, ¿no? Que te reconforta y que te reafirma, ¿no? Que estás por el buen camino. Háblanos de algún proyecto que se venga desarrollando o que vaya a empezar a andar un poquito. Bueno, yo soy un profesor soy muy entusiasta de una metodología que se llama la gamificación. Sí. Que es un poco... Coméntanos un poquito qué es eso de la gamificación. Gamificación es utilizar dinámicas de juego, tanto de juego de mesa como de juegos digitales o de juego de toda la vida, ¿no? Aplicada al aula, ¿no? Para aumentar mucho la motivación del alumno y hacer que su aprendizaje sea más significativo, porque una vez que tenemos a gente motivada, la motivación es la puerta de entrada a mayor esfuerzo, mayor implicación, mayor aprendizaje, por lo tanto, ¿no? Y bueno, esa es un poco la metodología. Hay gamificaciones de todo tipo. Hay cosas muy sencillitas, simplemente recompensa por puntos y poco más, a gamificaciones mucho más complejas, como las que me gusta a mí desarrollar,
en las que entra en juego la narrativa, una historia por detrás, que tiene que ver con los contenidos que se transmiten, una serie de mecánicas más o menos complejas que se van desarrollando en el tiempo, el alumno tomando decisiones que le van a suponer una u otra situación en su camino narrativo, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Citizen? Citizen es bueno, es una creación de Iván, que fue un alumno del centro, que es un gran amigo, y mía. Iván además no es profesor, pero me ayudó en su creación. Llevamos implementándola en segundo de la ESO, que ya casi va para la década. Hoy además arranca Citizen para los alumnos de segundo de la ESO. Es una gamificación que dura unos 4 meses, más o menos. Y bueno, pues es una actividad a la que le tengo un cariño enorme, y además los alumnos me la recuerdan como la mejor experiencia que han vivido conmigo en el aula todos los años. Y es cuando acaba, siempre todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, ¡ya acaba! ¡No puede ser! Y al año siguiente te repiten, ¿y este año no va a haber Citizen? Bueno, pues... al final de agradecer. Hombre, eso significa que ha dejado huella, ha dejado pozo en los alumnos, ¿no? Sí, la verdad es que de momento es una experiencia que funciona de maravilla. Todo funciona en torno a una narrativa medieval. Yo doy historia medieval en segundo de la ESO, entonces la narrativa es: eres un campesino, estás bajo el yugo del señor feudal y la única manera que tienes de escapar es irte a la ciudad. Las ciudades en la época medieval eran un espacio de libertad, ¿no? Donde el campesinado, o sea, la gente más humilde, pues no estaba subyugada por el poder del señor feudal, ¿no? Entonces ellos llegan a la ciudad y luego cada uno de ellos recibe una ciudad dentro de un tablero de juego que está impreso muy grande, que es un mapa de Europa, y entonces cada uno recibe una ciudad y tiene que desarrollar esa ciudad con 15 niveles, 15 niveles divididos en 5 áreas. ¿Y cómo consigues niveles? Pues consiguiendo recursos. ¿Y los recursos cómo se consiguen? Haciendo tareas escolares. Bueno, esto es un poco el básico. Sí. Hay más cosas porque luego hay eventos que están relacionados con la historia de la Europa medieval. Y como el alumnado está dividido en 3 grandes culturas, la cristiana, la bizantina y la musulmana, que son las culturas que dominaban Europa occidental y el norte de África en aquella época, pues van consiguiendo recursos y con esos recursos van desarrollando niveles. Y luego los eventos pues influyen a cada cultura de una manera diferente. Si es la caída de Constantinopla, evidentemente Bizancio pues sufre un varapalo, y si es, en este caso, la peste negra, todos pierden. Espero que no me escuchen mis alumnos. Todos Estás pierden. dando mucho spoiler, ¿eh? Sí, es demasiado spoiler. Yo espero que esto no lo escuchen porque si no van a sufrir luego. ¿Y qué tienes ahora entre manos? Coméntanos. Bueno, pues este año me llevaba mucho tiempo barruntando una idea para gamificar en tercero de la ESO, por esta razón que te decía, ¿no? Porque mi alumnado pedía más, ¿no? Y me apetecía ofrecerles otra cosa. Y claro, necesitaba encontrar una narrativa que cuadrase con los contenidos de tercero de la ESO. Claro. Tercero de la ESO en geografía e historia tiene que ver con geografía política, geografía económica, geografía... Bueno, todo estas áreas de conocimiento. Y entonces se me ocurrió la idea de que podrían ser trabajadores de embajada. Por una sencilla razón, porque desde una embajada tú puedes trabajar todo el tema de la población, puedes trabajar el tema de la economía, el tema de los asentamientos humanos, etc. Y aparte de las relaciones geopolíticas que se establecen entre países, ¿no? Claro. Y me da otra visión que me gusta mucho, que es que sacas a los niños de la visión eurocentrista, ombliguista a veces que tenemos en Occidente, de que el mundo es esto. Y si tú al final estás trabajando en la embajada de Botswana, o en la embajada de Malawi, o en la embajada de Mongolia, pues vas a tener que tener una visión desde ese punto de vista, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues esta es la narrativa. Los niños se convierten en aprendices a diplomático y cada uno está en un país. Y a lo largo del juego van ganando méritos y estarían subiendo en el escalafón de lo que sería la embajada, la diplomacia española, con el objetivo último de convertirse en embajadores. Y al mismo tiempo van cambiando de país según va avanzando el juego, optando cada vez a países más difíciles, porque a tu mejor diplomático evidentemente lo tienes que mandar al país más difícil, ¿no? Y esa dificultad de países, bueno, pues la ha organizado con una escala relacionada con cosas muy concretitas de indicadores que existen, como el PIB o como el índice de desarrollo humano o como si tienen armas nucleares o no. Bueno. ¿Qué cambios has notado en la motivación y en el rendimiento del alumnado cuando se aplican metodologías innovadoras? Para mí es el día y la noche, realmente. Cuando
cuando arranca una de las gamificaciones que te estoy hablando, me está pasando ahora en tercero. En tercero tengo menos recorrido, ¿no? Porque llevamos desde septiembre. Pero un poco tengo la misma sensación. El aula, cuando tú entras en un aula donde está sucediendo Citizen o Embassy, no sabes muy bien lo que está pasando, porque el profesor está... O sea, yo normalmente estoy en la mesa hablando con alguien y la clase es un hervidero de cosas. La gente hace cosas como muy diferentes, cada uno está en una etapa diferente, están... todo el mundo trabajando, pero todo el mundo está centrado, pero a su propio ritmo, ¿no? Como al final es lo que... Eso es. Un ritmo diferente. Además, a mí me gusta que mis gamificaciones tengan elegibilidad. O sea, dentro de las tareas que hay que hacer, yo les doy un abanico de 5 o 6 y tienes que elegir. Claro. Entonces, la primera cosa que decide un jugador es ¿qué hago? ¿Qué tareas hago? ¿Qué tareas escolares hago? ¿No? Yo cojo un bloque, estamos ahora en la etapa 1 de Embassy, y había 3 tareas y 2 eventos. Entonces, de esas 3 tareas y 2 eventos tienes que elegir 3 cosas. Entonces, cada alumno está en un punto diferente. Yo estoy haciendo la tarea 1, tú estás haciendo la tarea 3, el otro está esperando que suceda el evento porque voy a tener que tomar decisiones muy rápidas en un momento determinado. Y yo, un poco director de orquesta, que a veces es un poco estresante porque, claro, tienes a mucha gente haciendo muchas cosas y tienes que estar un poco acompañando todo ese proceso. Claro, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra? Creo que esta pregunta, bueno, la has comentado un poquito al principio, pero vamos a entrar un poquito más en profundidad. ¿Cómo se logra que el profesorado se implique y se sienta parte activa de este cambio metodológico? Bueno, yo creo que es un poco algo que todos mis compañeros son conscientes en el aula, ¿no? Realmente las cosas que hacíamos hace 15, 20 años no funcionan igual y necesitamos hacer cambios, ¿no? Y todo el mundo modifica sus clases en función de lo que va llegando el alumnado. Al final tú no puedes tener una planificación estricta y que eso no esté modificado por los alumnos que tú tienes delante o el grupo que tú tienes delante, ¿no? Y el alumnado de ahora aprende diferente, tiene una capacidad de atención diferente, también tiene unas destrezas nuevas que no teníamos antes. Entonces, claro, la innovación un poco se impone y luego un poco depende de la formación de cada uno. Todos hemos hecho un montón de cursos de innovación y hay algunas metodologías con las que te sientes más cómodo, otras con las que a lo mejor no acaban de cuadrar o con tu personalidad o con tu materia. Sí. Y entonces, bueno, cada uno va integrando estas innovaciones pues como le va surgiendo o como lo va planificando, ¿no? También el departamento a veces toma decisiones relacionadas con esto. Bien, esta que te comento, ¿no? La gamificación es un poco... déjame la expresión, un poco extrema, ¿no? Sí. Es demasiado, a lo mejor, para aplicar en todas las clases de todo el mundo. Es imposible. Es decir, es una metodología demasiado personal. A mí, que me gusta jugar, me gustan mucho los juegos de mesa, me sale con naturalidad, pero a lo mejor otro compañero no. Y tampoco creo que los alumnos tengan que tener todas las aulas gamificadas. Sí. Sería un error. Quiero decir, tienen que tener una experiencia de gamificación, me parece lo correcto, pero luego también tienen que tener aulas donde... prime la transmisión de contenidos, ¿no? Claro. Quiero decir que hay que ofrecerle a los niños de todas las posibilidades de aprendizaje. Vamos a hablar un poquito de la tecnología, que está muy presente en las aulas actuales. ¿Cómo equilibrar el uso de herramientas digitales con el aprendizaje significativo y humano? Sí, yo, mira, donde no tengo gamificación... Bueno, voy a salirme del mundo de la gamificación. Donde no tengo gamificación, muchas de las veces el Chromebook está cerrado. El Chromebook se abre para hacer cosas, pero si no, está cerrado. Quiero decir que el hecho de que tengamos la herramienta no significa que la herramienta sea lo que canalice toda la vida del aula. La vida del aula es mucho más compleja que lo que se pueda o no hacer con el Chromebook. Al final, nadie nos diría que en una clase tradicional el protagonista es el boli y el papel. No, claro. El protagonista es el profe y los alumnos y lo que está sucediendo en el aula. Y cuando hay que coger el boli y el papel, lo cogemos. Por lo mismo pasa con el Chromebook. El que utilice el Chromebook de otra manera, yo creo que se equivoca, ¿no? Ahora bien, en el momento en el que tú tienes el Chromebook abierto, pues las posibilidades evidentemente son diferentes y tú tienes que adaptar actividades, contenidos y ritmo de aprendizaje a esa nueva herramienta, que creo, a mí personalmente me ha dado muchas cosas, ¿no? Las gamificaciones no serían posibles sin esta herramienta. Yo no podría tener a 25 alumnos haciendo cosas diferentes si no tuviera esa herramienta, pero tengo que tener un control, tengo que saber qué se está haciendo y luego los resultados finales, pues ir dándole feedback a los niños para que
vayan por la línea que yo quiero que vayan, ¿no? Vamos a hablar ahora de las familias. ¿Qué papel juegan las familias en la innovación educativa? Vamos a abrir este pequeño melón, ¿no? No sé si son un poco reticentes a ese tipo de iniciativas. Al colegio se va a estudiar, ¿no? No sé qué es lo que te has encontrado a lo largo de tu experiencia. Pues yo me he encontrado todo lo contrario, fíjate. A mí el feedback que me llega de las familias es de agradecimiento, bueno, no sé si agradecimiento, a lo mejor esa no es la palabra, de satisfacción, ¿no? Por ver que en el aula pasan cosas diferentes, ¿no? Que sus hijos e hijas están motivados, que aprenden cosas que realmente van a ser útiles para la vida, etcétera, ¿no? Y yo además luego tengo la buena costumbre de que en un par de actividades o 3 a lo largo de la ESO invito a las familias a venir al aula y ven cómo los niños se desenvuelven en determinadas situaciones y quedan sorprendidos, ¿no? Porque ven a niños de 12, 13 años hablando en público, en inglés, sobre el descubrimiento de América y quedan un poco alucinados, ¿no? Claro. Y cómo se rebaten y tal. Bueno, ya te digo yo, esa es mi experiencia. Si hay alguna familia que en el tema innovador se siente más perdida, pues a mí no me lo han hecho saber. Que yo en ese sentido me siento muy respaldado, también por la dirección del centro, me siento muy respaldado. Quiero decir que nadie me ha dicho, oye, te estás pasando de frenada, ¿no? Sí. Todo lo contrario, ¿no? Pues bien. Mirando un poquito al futuro, ¿qué tendencias emergentes crees que marcarán el futuro de la educación en los próximos años? No sé si está muy de moda, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, la realidad aumentada, el aprendizaje personalizado, no sé por dónde crees que va a ir. Es difícil de predecir cómo la inteligencia artificial va a impactar en la educación, porque es difícil de predecir cómo va a impactar en nuestras vidas. A mí me genera... Bueno, yo tengo ahí una doble... Por un lado la uso, evidentemente, me está ayudando un montón para el tema del desarrollo de Embassy. Evidentemente todo sale de mi cabeza, pero claro, muchas de las tareas mecánicas que tengo que hacer, pues me las hace la IA, ¿no? Y me ahorra mucho tiempo. Sí. Fue una de las cosas que me invitó a desarrollar Embassy, porque claro, una gamificación de año completo, te puedes imaginar la de curro que hay ahí, ¿no? Es una locura. Estamos hablando de meses y meses de trabajo. Entonces, cuando veo que la IA me puede hacer tareas mucho más mecánicas, digo, venga, claro, para adelante, ¿no? Y me imagino que a mí le pasa a muchos profesionales de la educación y a otros profesionales en otros ámbitos. ¿Cómo va a derivar esto? Pues no lo sé. Me preocupa un poco... Claro, no es lo mismo mi cabeza de una persona que tiene todo, entiendo, amueblado de momento, ¿no? Sí. Y que tiene todas las estructuras cerebrales desarrolladas ya como adulto, a un niño que se está desarrollando. Entonces, yo creo que, fíjate, va a haber una vuelta atrás en la digitalización. No sé si una vuelta atrás o un poner límites muy claros. Yo creo que eso va a ser una tendencia educativa hacia el futuro. Eso no quiere decir que vayamos a desterrar la tecnología, pero sí que considero que es necesario que demos un paso atrás. Y aprovecho, aunque no sea mi campo, para decirle a padres y madres de este cole y los que nos escuchen que yo creo que tenemos que repensar mucho el uso del teléfono por nuestros hijos, en qué momento hay que dárselo, qué contenidos pueden acceder y echar un paso atrás. O sea, nuestros hijos tienen que tener el teléfono mucho más adelante de lo que lo tienen y tienen que tener las redes sociales prácticamente cuando sean adultos, ¿no? Vamos a ir terminando. ¿Cómo imaginas tu escuela perfecta del futuro si seguimos avanzando en este camino? No la que ya acabas de comentar ahora, un poquito lo que tú crees, sino para ti la perfecta, ¿cuál sería? Pues te voy a decir yo la escuela perfecta, yo ya estoy en la escuela perfecta, de verdad. La Milagrosa es una pasada de cole. He viajado por el mundo, he estado en Finlandia, he estado en Alemania, he estado en Islandia, he estado en un montón de países y he estado en otros coles de España. Este colegio funciona de maravilla. Me sorprendió mucho el otro día dijeras una frase, ¿no? De creo que estamos en la mejor época del colegio, de lo que yo llevo trabajando, sí. Qué más cosas estamos haciendo. Te prometo que no estoy haciendo un brindis al sol, soy plenamente consciente de lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cuál será el futuro de la educación? No lo sé, pero lo que sí sé es que estoy en un centro como profesional
en el que las cosas se están haciendo muy bien. Pues queremos agradecer a Israel Peralta su tiempo, su pasión, su compromiso y bueno, pues también una educación, ¿no?, que mira al futuro sin perder su esencia, que es súper importante. Escucharle recordar que innovar no solo es incorporar nuevas herramientas, sino creer en el poder transformador de la enseñanza. Su visión inspira a seguir construyendo escuelas más abiertas, creativas y humanas, donde cada alumno encuentre su manera de aprender y cada docente su forma de seguir creciendo. Así que gracias, Isra, por recordarnos que la verdadera innovación comienza siempre cuando alguien se atreve a cambiar las cosas desde dentro. Así que muchas gracias, Isra. Gracias, Carlos. Cerramos ya a fondo y pasamos a los deportes aquí, en Radio La Mila. Deportes La Mila. Deportes La Mila. Deportes La Mila, y hoy en Deportes tendremos a dos alumnas del cole de quinto de primaria que nos hablarán un poquito sobre balonmano y sobre baloncesto, los deportes que practican aquí en el colegio Medalla Milagrosa. Me llamo Emma, tengo 10 años y practico baloncesto. ¿Y por aquí? Me llamo Jimena, tengo 10 años y practico balonmano. ¿Cómo te dio por entrenar y jugar en el baloncesto aquí en nuestro cole, en la Medalla Milagrosa de Zamora? Pues me dijeron mis padres que había un muy buen equipo de baloncesto y yo dije que pues iba a probar y pues me fue muy bien. ¿Y tú, Jimena, el tema de balonmano, cómo te dio por empezar a jugar? Pues yo ya quería apuntarme a balonmano y un día pues me lo dijeron mis amigos y dije pues bueno, por probar, y fui a balonmano y me encanta. ¿Quién es tu monitor, tu entrenador de balonmano? Dela. ¿Os pide algo al principio de cuando habéis empezado las actividades? ¿Os ha dicho algo? ¿Os ha hecho alguna reunión? ¿Os ha dicho algo? Que estemos atentos y que intentemos pasárnoslos bien. Y en tu caso, Emma, en el caso de baloncesto, ¿quién es tu entrenador? Se llama Hugo y nos pidió que demos todo, ganamos o perdamos, que en los entrenamientos sobre todo hay que pasarlo bien y los partidos lo mismo, que hay que celebrarlo igual si ganamos o perdemos. Perfecto, pues muchas gracias, chicas. A ti. Pues muchas gracias, chicas. Os animamos a todos a que participéis en estas actividades extraescolares porque sin duda, bueno, pues el deporte de formación, como ya hemos dicho muchísimas veces, es súper importante. Formación en valores, mucho más allá, ¿no?, de una actividad física. Con lo cual, muchísimas gracias, pasad muy buena semana y os dejamos ahora con Rubén Bartolomé, con el broche de Rubén Bartolomé, jefe de deportes de Cadena SER en Zamora, deseándoos un buen, feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene, más bien nos escuchamos. Adiós, aquí en Radio La Mila. El broche. Hablar de innovación educativa es hablar de transformación, pero también de actitud y compromiso. Innovar no solo significa incorporar nuevas tecnologías o metodologías, sino mantener una mirada abierta y curiosa hacia la realidad de nuestros alumnos. Cada generación trae consigo nuevos retos y la tarea del docente como educador es aprender a acompañarla, adaptarse y ofrecer respuestas que inspiren. La innovación comienza cuando un maestro se pregunta cómo puede mejorar, cuando un aula se convierte en un espacio de descubrimiento y cuando el aprendizaje deja de ser obligación para convertirse en experiencia. Innovar es escuchar, compartir, crear en equipo y atreverse a cambiar lo de siempre. Es entender que la educación no se mide solo en resultados, sino en personas que crecen, aprenden y confían en sí mismas. Por eso, en el Colegio Medalla Milagrosa se apuesta cada día
por una innovación con sentido, centrada en las personas, en sus sueños y en su capacidad de transformar el mundo. Porque la verdadera innovación educativa no nace en los dispositivos, sino en el corazón de quienes creen que enseñar sigue siendo la forma más hermosa de cambiar la vida de alguien.